¿Por qué la modificación a la ley de pensiones se ha convertido en un factor de tensión entre el gobierno y algunos sectores laborales, siendo el sector médico el que más se opone? ¿Cómo plantear temas tan importantes como la edad en la que deberíamos jubilarnos y cómo mejorar las pensiones? Bueno, desde mi punto de vista, es importante considerar que todos nos vamos a convertir en adultos mayores, es decir, todos vamos a cumplir 60 años y es una época en la cual trabajar ya es más difícil, ya el rendimiento que podamos tener es más complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que los estudios internacionales prevén que a partir de cierta edad es necesario contar con un ingreso que no dependa del trabajo. Entonces, por lo tanto, los sistemas previsionales lo que recomiendan es que uno, cuando está en la etapa activa, por decir algo, entre los 18 y los 58 años de edad, una parte del ingreso pueda ser ahorrado de tal manera que esos ahorros a cargo, digamos, en el caso boliviano, administrados por una gestora, puedan en el tiempo generar recursos que permitan financiar una pensión, es decir, tener un ingreso cuando uno se encuentre ya en la etapa pasiva. En ese sentido, mi recomendación a todos los trabajadores, especialmente a los más jóvenes, es que puedan realizar los aportes necesarios para que puedan cubrir su jubilación. Los aportes de las y los trabajadores a la seguridad social de largo plazo han sido incrementados progresivamente en los últimos 26 años. En 1997 el salario mínimo nacional era solamente de 240 bolivianos. Para el 2024 el salario mínimo será de 2.500 bolivianos. ¿Cómo sucedió este incremento y qué representa para la economía? Responde a los criterios de redistribución del ingreso del gobierno, pero también lo que hay que ver es qué es lo que ha ocurrido ya con el salario, porque una cosa es el salario mínimo nacional, que va a contribuir a que salarios más bajos aumenten, pero no necesariamente va a querer decir que salarios en el sector privado particularmente pues aumenten. En promedio, en el sector privado el salario ha subido el 13% y el promedio en el sector público un 39%. El incremento salarial responde a fundamentos económicos, ¿no? Por un lado tiene que ver el crecimiento económico. Lógicamente, si un país crece más, genera mayor capacidad de producción, eso se traduce en mayores ventas, que después termina en la posibilidad que las empresas puedan también compartir estos recursos, estas ganancias con sus trabajadores. Pero fundamentalmente este incremento responde a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que no hay que remontarse al año pasado, sino hay que remontarse a los años 80, donde hubo una fuerte hiperinflación en Bolivia, donde el ajuste macroeconómico tuvo que venir por el lado de la pérdida del valor y del poder adquisitivo de los salarios de la población. El gobierno en Bolivia ha planteado modificaciones a la ley de pensiones que podría permitir mejorar el monto de la pensión solidaria de vejez de los y las aseguradas que realizaron aportes relativamente bajos, fortalecer el financiamiento del Fondo Solidario mediante los aportes solidarios de aquellos que perciben o ganan más de 13.000 bolivianos, preservar la salud e integridad del o la trabajadora, así como del entorno donde desarrolla sus actividades laborales a través de un examen médico a cargo del INSO, el Instituto Especializado en Salud Ocupacional. Sin embargo, sectores como el de salud se oponen a esta última disposición bajo el argumento de que son obligados a jubilarse. Es verdad que el sector salud requiere una gran carrera para llegar a una especialización, larga carrera. Y el tiempo que esta persona va a poder ejercer ese largo camino hacia la especialización va a suponer, en realidad, si lo obligas a jubilarse, muy corto. Pero también se puede pensar de que muchos médicos, una vez que se jubilan, digamos, trabajando en un Ministerio de Salud, podría ser que ingresen a una práctica profesional privada. En esencia, no son sectores cuyas funciones laborales se vean necesariamente afectadas
por la norma, porque esta es una norma que lo que busca es que aquellos trabajadores que han superado los 65 años deban asistir a estos centros de revisión médica para hacerse un examen preocupacional y que este examen determine si se encuentran todavía en condiciones laborales óptimas. El costo en términos agregados por el incremento salarial representa alrededor de 130 millones de bolivianos en comparación a las utilidades que tienen las empresas, que hay que aclarar, eso ya está neteado de los costos de producción que han alcanzado en términos también agregados 50.000 millones de bolivianos. Lógicamente demuestra que las empresas están en condiciones de poder atender, asumir con esta obligación laboral que se ha anunciado. Actualmente, el límite solidario superior alcanza a 4.200 bolivianos. Con el proyecto de ley estamos hablando de que sube a 5.200 bolivianos. En los hechos, y para ponerlo también en simple, quiere decir que una pensión típica puede tener en promedio un incremento del 12%, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde nuestro punto de vista, se trata de un beneficio importante precisamente a favor de la población. Pero ¿cómo está Bolivia en relación a diferentes países de la región? ¿Cuáles son los montos y las edades y las condiciones en las que se aporta y en las que se jubilan las y los trabajadores, por ejemplo, en Chile, Perú o Argentina? Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo en 2018 marca que una persona en Chile aporta 18% de su salario cada mes, en Argentina el 17% y en el Perú 13%, mientras que en Bolivia las y los trabajadores aportan el 10% de sus ingresos. Pero acá no terminan los datos. La pregunta que todas las personas nos hacemos es, ¿con cuánto de nuestro salario nos jubilamos en la región? En Chile solamente recibirán el 38% de su salario cada mes, al momento de su jubilación, exactamente igual que en el Perú, mientras que una persona en Bolivia puede jubilarse hasta con el 70% de sus ingresos mensuales al momento de acogerse a una jubilación, gracias a la pensión solidaria de vejez. Las personas que aportan para sus jubilaciones tienen aspiraciones de alcanzar una vejez digna, que haya valido la pena haber trabajado horas, días, meses y años. Quieren pensar que es posible que mejore ese beneficio que generó con sus aportes. Entender eso podría ser la diferencia para mejores condiciones que hagan posible y sostenible esas aspiraciones.